Bueno, yo voy a hablar de predicción de eclipses. Engancha muy bien con lo que acaba de comentar Fernando, que ha comentado al final, que un eclipse solo ocurre, se repite en el mismo lugar cada 375 años. La idea mía es que seamos todos conscientes de la gran suerte que tenemos por tener 3 eclipses seguidos en la misma zona. Esto es como si hubiera tocado la lotería. Pero es que realmente es así. Es decir, la probabilidad de que 3 eclipses seguidos ocurran en la misma zona es la misma matemáticamente que te toque la lotería, es la primitiva. Está comprobado. Con lo cual, la explicación que voy a dar de predicción, mi objetivo es que, aparte, porque no voy a entrar en cuestiones matemáticas, lleva mucha matemática por detrás, voy a entrar muy por encima de toda la parte, digamos, más dura. Eso sí, palabras raras van a salir algunas, pero lo que yo quiero que os quedéis es que veáis la enorme suerte que vamos a tener ahora, ¿vale? Bien, pues empiezo corriendo. Vamos allá. Voy a dividirlo en 3 partes. Voy a hablar, como había comentado antes Miguel Ángel, hacer un recorrido por la historia y voy a empezar hablando de la época antigua, cómo se predecían los eclipses antes, en la época babilónica. Voy a hablar después voy a continuar con el desarrollo de la tecnología y la ciencia en el 1700, 1800, que hubo un avance importante de la predicción. Y por último, me quedaré con la época actual, que en la época actual tenemos un nivel de precisión asombroso. Ya veremos por qué. Vamos allá. Importante, todos los gráficos que voy a poner, todos los valores son valores medios. Hay una charla muy interesante que recomiendo que la veáis de José Luis Pro, que habla de la teoría de los 3 cuerpos, y de Sergio también, en la cual se ve lo perturbada que está la Luna y lo complicado que es localizar exactamente dónde va a estar. Es un problema bastante importante que se ha tenido a la hora de predecir eclipses, ¿vale? Con lo cual nosotros vamos a hablar siempre de valores medios. Y por último, lo segundo que quería contaros es que todas las gráficas, los tamaños y las distancias son todos, no están a escala, ¿vale? Yo lo he tocado para que didácticamente se vean, ¿vale? Bueno, empezamos. La época antigua, Egipto y China. Son los primeros que hay constancia y que documentaron eclipses. Egipto, hay un documento, un cartucho, que está en el Museo de Berlín, en donde habla, bueno, la traducción es esa: el cielo se tragó el disco solar. La parte de los egipcios tenían muy poquita documentación y, de hecho, no hacían predicciones. Ellos lo consideraban como algo nefasto, algo que tenía que ocurrir y que tenían que evitar, con lo cual documentaban poca. Esa documentación, que se guarda, está en particular, es del faraón Psamético I, creemos que es este eclipse. Este eclipse, si veis, la banda de totalidad, como ha explicado muy bien Fernando, es muy breve, muy pequeña, es la parte azul, con lo cual Egipto le cogió la banda de parcialidad, con lo cual ellos veían no un eclipse total, veían que el Sol se comía una parte. En el caso de China, esto es de la época de Confucio, pues sí hay una documentación, hay un documento que cuenta, se ve que es la primera vez que se hace una descripción de la corona solar. Y en esa descripción sí se trata de un eclipse total, veis la banda de totalidad que sí pasa por la zona de China, por un pueblo, una ciudad que se llamaba Khufu. Esta ciudad se intentó buscar con los datos que se tenían de la documentación y con los datos que se tenían del eclipse, y no lograban encontrar la ciudad. La ciudad estaba trasladada 8 kilómetros de la posición que ellos consideraban, y esto es porque desde aquella época hasta ahora la Tierra se ha ralentizado, la rotación terrestre. Bueno, ya lo veremos. Y esto es una dificultad a la hora de hacer también predicciones, ¿vale? Bueno, los chinos eran muy supersticiosos con el tema de los eclipses y ellos pues no sabían por qué se producía, igual que los egipcios, y entonces pensaban que un dragón se comía al sol. Y entonces, para que todo se restaurara como tenía que ser, pues salían los astrónomos de entonces, o astrólogos o lo que fueran, pues salían con cacerolas haciendo ruido para ahuyentar al dragón. Cuenta la leyenda, de esto no hay información documentada, pero se cuenta que 2 de ellos se quedaron dormidos porque se emborracharon
y como el emperador se dio cuenta, porque se los cargó, o sea que se lo tomaba muy en serio, ¿eh? Muy bien, la época de Babilonia. A diferencia de la época de Egipto y de China, aquí sí hay mucha documentación. De hecho, se sabe que ellos tenían constancia de las constelaciones zodiacales. Muy importante tener constancia de esto porque por esas constelaciones es por donde pasa la eclíptica, y sobre la eclíptica pasan los planetas, pasa el Sol, pasa la Luna, y observaron, con datos que ellos metódicamente iban recopilando, que la Luna a veces estaba por encima de esta línea y a veces por debajo de esta línea. Tenían referenciadas estas constelaciones con estrellas determinadas y podían calcular más o menos qué distancia estaba por arriba y qué distancia estaba por debajo. Toda esta información la guardaban en tablas. Se conservan más de 70 tablas de la época babilónica, y en las tablas guardaban información de todo: la salida del Sol, la puesta de Sol, la salida de Luna, la puesta de Luna, los eclipses, la duración de los eclipses, la posición de los planetas, la posición de la Luna, la posición del Sol. Es decir, hay información abundante de aquella época sobre lo que el periodo babilónico obtenía simplemente de la observación. ¿Qué ocurría? Pues que, como bien ha explicado Fernando, un eclipse solar sucede en una banda muy estrecha. Entonces, se podría decir que los babilónicos se especializaron en eclipses lunares, porque el eclipse lunar sí se ve por toda la zona que está oscurecida, toda la zona que mira la Luna. Con lo cual, ellos ahí sí sus predicciones pudieron comprobarlas, porque lo hacían todo a través de fórmulas empíricas y de observación, para poder predecir, o creen la primera predicción que se hizo con los babilónicos, para poder calcularla, ¿vale? Bueno, ¿qué datos son importantes? Pues yo voy introduciendo datos que nos importan para entender la mecánica de un eclipse con datos de ellos. ¿Qué datos son importantes que ya en la época babilónica se sabían? Pues por un lado, el mes sinódico, lo que nosotros llamamos lunación. Una lunación es el periodo que hay desde una luna llena hasta la siguiente luna llena, ¿vale? En el caso de estas efemérides, como ha comentado Fernando, pues el 29 de julio será una luna llena y la siguiente luna llena será el 28 de agosto. Han pasado 29,5 días. Quedaros con esta duración, porque es muy importante para entender después las siguientes. Bueno, si observáis, la Luna ha dado un poquito más de 360 grados para la siguiente lunación, para que esté la siguiente luna llena. Si contabilizamos con referencia a las estrellas, vemos que tarda un poquito menos para dar la vuelta completa, los 360 grados reales, que son 27,3 días, ¿vale? ¿Para qué sirvió esto a los babilónicos? Pues para calcular la velocidad de la Luna. Ellos sabían que la velocidad de la Luna era variable, lo tomaban, lo anotaban como diciendo que iba en zigzag. Nosotros ahora ya podemos hacer otros cálculos, pero entonces les sirvió para ir comprobando dónde estaba la Luna, para poder hacer que sus predicciones fueran todavía más adecuadas. Bien, segundo detalle que también ha explicado Fernando: ¿cuándo se produce un eclipse? Pues para ver cuándo se produce un eclipse tenemos que tener en cuenta los dos nodos, el nodo ascendente y el nodo descendente. Estos dos nodos son los puntos de interconexión de la órbita lunar, o sea, de cruce de la órbita lunar con la eclíptica, ¿vale? Estos dos nodos tienen que estar, aparte de que la Luna esté pasando por estos dos nodos, tiene que estar en Sigigia. ¿Qué es Sigigia? Esta es la primera palabreja que voy a sacar. Sigigia es alineado la Luna, el Sol y la Tierra. ¿Y cuándo están alineados? Pues están alineados cuando está o en luna llena o en luna nueva, solamente. Y aparte, para que se produzca el eclipse, tiene que estar en uno de los nodos, o en el nodo ascendente o en el descendente, ¿vale? Bueno, el periodo que tarda la Luna en pasar de uno de los nodos a ese mismo nodo se llama mes draconítico y son 27,2 días. Esta duración es importante también recordarla. Vale, vamos a ver qué sucedería, como lo harían los babilonios, este año. Bueno, pues este año sucedería lo siguiente. Nosotros tenemos aquí un calendario lunar
en la cual saben más o menos cuándo se producen las lunas llenas y las lunas nuevas, y tienen también contabilizados estos periodos draconíticos en 27,21 días, con lo cual pueden calcular más o menos cuándo se producen. Si os fijáis, para que se produzca un eclipse, ¿qué hemos dicho? Que tiene que estar en luna nueva o luna llena y cerca del nodo, del cambio de nodo. ¿Dónde ocurre eso? Pues ocurre en febrero, ¿lo veis? ¿Qué vemos aquí? Que no tiene que estar exactamente el mismo día. Es decir, aquí hay un día de diferencia entre la luna nueva y el punto del nodo, con lo cual el nodo significa que hay cierto margen para que se produzca el eclipse. ¿El segundo día qué ocurre? Pues, como ha explicado muy bien Fernando, 15 días después. El 2 de marzo vuelve a producirse un eclipse, en este caso lunar, ¿vale? Porque es luna llena. ¿El siguiente cuándo sería? ¿Cuándo están de nuevo cerca la luna llena o luna nueva con un nodo? El 12 de agosto y 15 días más tarde, ¿vale? Perfecto. Pero esto, como ha explicado Fernando antes también, no pasa todos los años. Esto pasa este año, pero hay veces que el número de eclipses aumenta. Y ahora vamos a ver por qué. Volviendo con los babilónicos, ellos, de toda la información que tenían de los eclipses, la guardaban en sus tablas y hicieron un análisis de datos. Iban comprobando cuándo volvían a haber eclipses y se dieron cuenta de que un eclipse se repetía exactamente igual cada 223 lunaciones, ¿vale? Es decir, es como si cuando se produjera un eclipse yo pusiera en marcha un reloj y 223 lunaciones después, ese mismo eclipse se volvería a repetir. Y si el año siguiente se produce un eclipse, se pondría en marcha otro reloj. Y así conservaban sus tablillas con toda esa información. ¿Vale? Bien, pasamos a los griegos. Los griegos recuperaron toda la información de los babilónicos. Perdón. Y Heródoto guarda información de un eclipse en particular que en su momento dijo que había predicho Tales de Mileto. Bueno, ahora sabemos que eso es imposible porque con la información que obtenían de los babilónicos es imposible predecir un eclipse solar que pasara por la zona. Parece ser que al final lo que dijo es que ese año debería de haber un eclipse y ocurrió en mitad de una batalla, la batalla de Halis, que claro, cuando vieron que todo se oscurecía, pues pensaron que era un mensaje de los dioses y pues pararon, dejaron de luchar. Pero el que sí aportó algo a la predicción fue Anaxágoras. Anaxágoras fue el primero que dio una descripción real de lo que es un eclipse. Antiguamente, antes de Anaxágoras, pensaban que los eclipses se producían por transformaciones del Sol y Anaxágoras dijo que el Sol era un cuerpo incandescente y que había una luna que era una roca, la luna era una roca y que la sombra de la luna es lo que producía el eclipse. ¿Qué ocurría? La trigonometría en ese momento no la aplicaban adecuadamente, con lo cual pensaba que los rayos solares venían rectos de la Luna, calculó más o menos el eclipse, el ancho del Peloponeso, que es donde se vio todo ese eclipse y donde llegaba la totalidad, bueno, la pluralidad en este caso, y pensaba que la Luna tenía 300 kilómetros de ancho, pero nada más lejos de la realidad, hasta que llegó Aristarco de Samos, que sí calculó ya más acertadamente la proporción de tamaño, de la diferencia de tamaño entre la Luna y la Tierra, viendo cómo se producía un eclipse y cómo se trasladaba la Luna por ese eclipse. Calculando la velocidad de la Luna y el tiempo que tardaba en atravesarla, dijo que era 3 o 4 veces superior la Tierra a la Luna, y fue muy acertado. No fue tan acertado con el tamaño del Sol, que dijo que era 19 veces mayor, pero porque los métodos de medida entonces no eran exactos, pero la idea de esa predicción, de ese cálculo, era correcta. Ahora ya sabemos que la distancia de la Tierra entre la Luna y el Sol es de 400 veces la diferencia. Y está 400 veces más lejos y además es 400 veces más grande, con lo cual esa casualidad hace que puedan existir eclipses totales y que su tamaño relativo, como también ha explicado muy bien Fernando antes, sea muy parecido. Fijaros, radio lunar. El radio lunar en perigeo tiene esos 34-53 minutos de arco. ¿Qué sucede? Que en perigeo, es decir, cuando está más cerca, siempre es superior que el tamaño del radio solar, el tamaño solar aparente, que son 32 y 31. Con lo cual,
cuando está la Luna en perigeo, siempre se va a producir un eclipse total. Y cuando es en apogeo, siempre es inferior, con lo cual se va a producir un eclipse parcial. Esto es información que tenemos ahora, que no tenían en aquella época. ¿Vale? Bueno, la siguiente persona, el siguiente disruptor, digamos, de la época en Grecia fue Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea hizo muchas cosas. Hizo el primer catálogo, pero en fin, lo que nos interesa de él son dos detalles importantes. Uno, la predecesión de los equinoccios. También calculó que los nodos sufrían una predecesión, se movían, como ha explicado también Fernando antes, y él ya lo había visto, lo había calculado, y además fue capaz de diferenciar entre el año trópico y el año siderio, que también es importante. Y hizo un cálculo de la distancia real de la Luna mediante la técnica del paralaje, aprovechando este eclipse. Él estaría en Alejandría, tendría alguien en el Helesponto, calculó de Alejandría el grado de ocultación de la Luna, del Sol, y aplicando trigonometría, pues calculó que la distancia de la Luna eran 259 radios terrestres. La distancia real es de 60,3, muy cerca, con lo cual, fijaros con qué medios tan rudimentarios se llegaban a valores que eran muy cercanos a la realidad. Vale, bueno, con toda esta información, ¿qué sabemos? ¿Qué podían ellos calcular? ¿Qué sabían ellos de los eclipses? Pues sabían lo que ya también ha contado un poco Fernando, que existían varias temporadas de eclipse. Es decir, si yo estoy en un eclipse que sucede en el punto A, que veis ahí, si el siguiente eclipse que podría ocurrir estaría en el punto B. ¿Por qué? Pues ahí a la izquierda lo voy contando. Es decir, si os fijáis, el año siderio hemos dicho que son 375,2, ¿vale? Pero los nodos, eso es un año completo, ¿vale? Los nodos se trasladan 19,53 grados al año. Eso es muy poco. Los nodos, fijaros, eso es al año, solo 19 grados. Fijaros lo poco que se mueve en un mes. En un mes están casi quietos. ¿Qué sucede? Que si yo le resto estos 375, ese movimiento de los nodos, tengo la siguiente temporada de eclipses, ¿vale? Porque calculo cómo se han movido los nodos en referencia al año, ¿vale? Pero como tenemos dos nodos, sería el valor la mitad, es decir, en vez de los 346 días, serían la mitad, 173. Con lo cual, las temporadas de eclipses son de 173 días. Es decir, si estoy en el punto A, 173 días más tarde va a haber una temporada de eclipses y 173 días más tarde va a haber otra temporada de eclipses. Es decir, son momentos en que es susceptible de que ocurra eclipse solar y lunar, ¿vale? Bueno, en esta época, en este contexto, apareció un mecanismo asombroso. Se lo encontraron en la isla de Anticitera y es el mecanismo este que veis aquí, de Anticitera. Está en el Museo de Atenas. ¿Qué es? Pues el primer predictor de eclipses que hubo en la historia. Fue el primer ordenador, dicen por ahí. En realidad era un conjunto de engranajes. Uno de ellos, fijaros, tiene 223 dientes, que son los 123 días del año sinódico. Con lo cual, ellos tenían varios diales que lo que hacían era ajustar ahí las posiciones del Sol, la Luna y algunos más de referencia, y una manivela a la parte derecha que la iban moviendo iba prediciendo las posiciones no solo del Sol y de la Luna, sino además del resto del planeta. Incluso predecía los Juegos Olímpicos de entonces, los Panhelénicos. Tenía también un dial que lo reproducía cuando se iba a producir el siguiente. En fin, este elemento no se pudo, costó bastante trabajo poder reproducirlo y lo han llegado a reproducir y está allí en el museo. Si alguna vez para allá, a mí me encantaría poder ir a verlo luego. Bien, parece ser que este elemento pues, llegó a manos de Ptolomeo. Ptolomeo lo recogió, lo analizó e hizo un documento que se llamó Almagesto. En Almagesto era un compendio de astronomía y recogía también una tabla, se llamaban tablas prácticas, de predicciones de eclipses. Claro, la geometría en aquella época del universo, pues ellos pensaban que el universo era geocéntrico. En un modelo geocéntrico, ajustar matemáticamente todos esos movimientos era bastante complicado.
pero él se buscó la manera de hacerlo mediante epiciclos, círculos excéntricos añadidos, y así consiguió reproducir no solo los movimientos retrógrados de los planetas, sino también el movimiento de la Luna, claro, el movimiento medio. Bien, pues vamos a entender por qué por temporada hay más de un eclipse, como ha explicado antes Fernando. Pues vamos a verlo. A ver, tenemos por un lado que el mes sinódico son 29,53 días. Es decir, el tiempo que tarda la Luna en estar desde una fase a la misma fase, de luna nueva a luna nueva. Y tenemos que el mes draconítico son 27,21 días, que es el tiempo de paso de un nodo al otro nodo. Fijaros que hay un decalaje de 2,32 días. Bueno, pues se sabe que si yo tengo los puntos de los nodos, que son los puntos amarillos, yo tengo un margen en la órbita lunar, digamos, hacia un lado y hacia otro. Y ese margen es de, en el caso de un eclipse total, de 15 grados con 5 hacia un lado y de 15 grados con 5 hacia el otro. ¿En cuánto tiempo recorre la Luna 15 grados con 5? Pues más o menos 1,17 días. Es decir, tengo un margen de 2,34 días por un lado y por otro, en la cual se va a producir un eclipse si la Luna está en luna llena cerca del nodo. Ejemplo visual. Supongamos que se ocurre este eclipse solar en el nodo ascendente en ese punto, ¿vale? Si pasan la mitad del mes dracónico, es decir, 13,6 días, va a estar en el lado opuesto, es decir, más o menos ahí, con lo cual ahí se va a producir un eclipse lunar. Por eso hay diferencia de 2 semanas entre un eclipse y otro. Pero es que además, por estar muy cerca al límite de este lado del margen que tiene para que se produzca un eclipse, como estaba tan cerca, tenemos margen para que el siguiente entre dentro de ese margen, de esos 2,34 días, ¿vale? Con lo cual, ahí se va a producir un tercer eclipse. Esto no es lo normal. ¿Lo normal qué es? Lo normal es que se produzca un eclipse solar y un eclipse lunar, ¿vale? Pero cada cierto tiempo ocurre esto, como lo han contado, lo ha explicado Fernando hace un ratillo. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de predicción desde lo que ya conocemos, lo que conocían los griegos. Supongamos que ellos tenían constancia de un eclipse, igual que nosotros. El 3 de marzo sabemos que ya ha habido un eclipse, ha pasado. Bien, pues vamos a calcular la siguiente temporada. ¿Cómo calculo la siguiente temporada? Pues son los 346,615 días, ¿vale? Siguientes, ¿vale? Es decir, el año completo menos 18,6 días. ¿Vale? ¿En qué estado, en qué fase va a estar la Luna en ese momento? Pues si yo divido el año completo, este año draconítico, este año de temporadas, lo divido por el periodo de lunaciones, me dice que ha dado 11,73 vueltas. Oye, 11,73 no son ni 12 ni son 11,5. Es decir, la Luna va a estar, pues donde la veis, no va a estar ni en luna nueva ni en luna llena, con lo cual no va a haber eclipse. Pero ¿qué sucede? Si yo lo cojo y la muevo o calculo el día en el que estaría si fuera luna llena, es decir, lo llevo a 12 lunaciones, en lugar de 18,6 días de retraso del periodo draconítico del nodo, pues tendría solamente 11 días de retraso. Y ahí sí habría un eclipse, porque todavía estoy dentro del margen del ángulo en el cual está cerca del nodo para que se produzca un eclipse. Pero es que si lo llevo en vez de 12 lunaciones a 11,5 lunaciones, es decir, lo llevo al punto del nodo anterior, también se produce un eclipse. Y ahí me lo llevo a 25 días de retraso en vez de 18,5, 25 días. Vale, bueno, si la siguiente temporada la he calculado el 12 y tengo que 8 días después es el 20 y 6 días después es el 6, yo he calculado, he revisado los eclipses futuros y este es el eclipse que aparece el día 2027, 6 de febrero, un eclipse lunar. Y este es el que aparece como el 20 de febrero de 2027, un eclipse penumbral de la Luna. Con lo cual ya tenía una forma de predecir, pero esto no es exactamente, se cumple al 100%. Es decir, puede ocurrir que en lugar de 2 eclipses, como ha sucedido antes, ocurran 3 eclipses por temporada.
Yo ahora los cálculos voy a decir más rápido porque si no no me da tiempo, pero básicamente es lo mismo. Es decir, yo tengo un eclipse lunar del que parto el 6 de julio. Sé que el nodo ascendente no ha sido el 6 de julio, ha sido el 7. ¿Por qué? Porque está muy cerca, hubo un eclipse, y como hemos visto antes, no tiene por qué estar en exactamente el mismo día. Si yo calculo la siguiente temporada, ¿vale? Me voy al 19 de junio, pero si lo llevo hasta las 11,5 lunaciones, me voy al 12 de junio de 2029. Y si me lo llevo a 12 lunaciones, estoy en el 29 de junio de 2029. Aquí hubieron dos eclipses, es decir, parto de un eclipse lunar que fue el 6 de julio. ¿Qué pasa? El 6 de julio hubo un eclipse lunar, seguramente tuvo un eclipse solar asociado. Pues correcto, el 6 de julio fue el lunar, pero el 21 de julio del 2028 fue solar. Si yo hago exactamente la misma operación con el eclipse solar, me sale por un lado el 2 de julio, que es la temporada, con lo cual no está alineado. ¿Cuándo estaría alineado? El día 26 de junio, ojo, me coincide con el anterior, y el 11 de julio, que es ese eclipse solar. Con lo cual, al final, ¿qué obtengo? Obtengo que de un eclipse yo he podido calcular y he podido comprobar, he podido predecir que va a haber 3 eclipses, ¿vale? Sin embargo, estas predicciones que se podían hacer en aquel momento eran muy variables, porque ya he comentado que la velocidad de la Luna varía mucho. No solo la velocidad de la Luna, sino además hay otros parámetros muy importantes que vamos a ver ahora y que se resolvieron posteriormente. ¿Cuándo? En la siguiente época. Ya pasamos a la época en la cual 1700, 1600, con nuestro amigo Kepler. ¿Qué hizo Kepler? Bueno, pues Kepler pues expuso sus dos teorías magníficas, en la cual ya no eran círculos perfectamente, como decía Ptolomeo, sino que eran círculos excéntricos, elípticos, y, por supuesto la velocidad era variable, si estaba más cerca de perigeo o estaba más cerca de apogeo. Y la línea que unía perigeo con apogeo se llama línea de ábsides. ¿Por qué esto es importante? Porque, claro, nosotros de momento tenemos dos variables. Tenemos el mes sinódico, tenemos el mes draconítico, que deben de coincidir para que haya un eclipse. Entra una variable nueva, el mes anomalístico, que son 27,5 días. Para que se produzca exactamente el mismo eclipse, deben ser iguales estas tres variables, deben de coincidir. Vale. Él elaboró un documento llamado tablas rudolfinas, que en su momento servían para hacer el cálculo de las posiciones de planetas, incluido la Luna, en fin. Se basó en modelos que ya había calculado la centricidad, modelos de aquel entonces visibles, y él utilizó muchos estudios de Tycho Brahe de Marte, pero esto fue un verdadero cambio en la capacidad que se tuvo para poder predecir eclipses. ¿Quién fue el otro disruptor de la época? Tremendo, Isaac Newton. Isaac Newton, con las ecuaciones del movimiento, permitió que no solo pudiéramos calcular exactamente dónde estaba la Luna en un momento dado, nos permitía poder ir adelante y hacia atrás, con lo cual fue un cambio radical en la forma de tratar los eclipses. Se volvió todo mucho más matemático y se podía calcular las posiciones exactas. Claro, salían nuevos problemas. ¿Qué nuevos problemas? Pues, por un lado, sabemos que la Luna, como veis ahí, está a 5 grados más o menos de la eclíptica. Estos 5 grados van variando, van desde 5 grados positivos por arriba, cuando está por encima de la eclíptica, y 5 grados por debajo, cuando está por debajo de la eclíptica. Sabemos también que la Tierra no está totalmente alineada con recta, el ecuador terrestre con la elíptica, sino que está a 23,26 grados. Y encima, para más INRI, la Tierra no es perfectamente circular, está achatada. ¿Qué ocurre ahí? Pues la Luna, aquí se produce un par de fuerzas, y la Luna está influenciada, por un lado, por el ecuador. La Tierra va a intentar que la Luna se vaya al ecuador terrestre, y el Sol va a intentar que la Luna se vaya a la eclíptica, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Algunas veces gana el Sol y otras veces gana la Luna. Es decir, al problema, que sí, os recomiendo que os veáis la presentación de José Luis, de los tres cuerpos, añadimos esta perturbación. La Luna está muy perturbada, está muy loca, va moviéndose de manera muy, muy anárquica, bueno, dentro de unos márgenes, por supuesto, pues es bastante más complicado llegar a niveles de exactitud mayores, ¿vale?
¿Qué pasó? Bueno, Isaac Newton pues, fue capaz de calcular cómo se podría una precesión de la línea de los ábsides. Esa precesión era contraria, él lo calculó y le salió la mitad del valor real. Después llegaron Euler y algunos otros matemáticos y astrónomos de la época, metieron nuevos parámetros de perturbación y al final demostraron que no estaba equivocado Newton, sino que simplemente le faltaban parámetros para poder ajustarse. La línea de ábsides se mueve en sentido directo, es decir, antihorario, y la línea nodal se mueve, como hemos explicado antes, o si no lo he explicado lo digo ahora, en sentido horario, en sentido contrario. Una, fijaros ahí, esto lo he sacado de la NASA, uno se mueve en sentido horario y el otro se mueve en sentido antihorario. ¿Qué sucede? Tarde o temprano se encontrarán. Se encuentran cada 6 años, más o menos. Claro, cuando se encuentran y está por un lado el Sol y también la Luna, y sobre todo si está en perigeo, ¿qué pasa ahí? Hay unas mareas tremendas. Esto se pudo calcular en la época, ¿vale? Pero lo que sí se pudo calcular también con todos estos avances es el primer predicción de eclipse que se mandó en un panfleto, que fue nuestro amigo Edmund Halley. Él, en un eclipse que se produjo en el 1715 en Inglaterra, hizo todos los cálculos a mano. Fijaros, esto fue realmente inaudito y fue realmente complicado, teniendo en cuenta todas las variables de perturbación que estamos teniendo en cuenta. Pero es que hay cosas todavía más complicadas, y es que, aparte de poder calcular dónde estaba el Sol y la Luna en ese momento, el si habrá o no luna nueva, si la luna pasa o no cerca de un nodo, que esto son cosas que ya hemos hablado, claro, para poder calcular dónde cae esa sombra sobre la superficie de la Tierra era muy complicado. La Tierra no es circular completamente. La trigonometría esférica no se ajusta perfectamente tampoco al modelo de la Tierra. No solo eso, también ahí la orografía influye. Y a qué hora, calcular la hora con la que va a pasar un sitio es bastante complicado. Bueno, pues él calculó el cono de sombra sobre la superficie de la Tierra, ¿vale? Con una fórmula parecida a esta, es decir, desde el cuerpo que da la sombra, el centro de este cuerpo, el cono de sombra es la distancia que hay desde ahí hasta el vértice final, el valor de V, pero se acercó, cometió un fallo de 33 kilómetros. Me parece muy poco para lo que tuvo que hacer. Pero vamos a ver nuevos problemas que surgen del momento que estaba en ese momento la tecnología y que Halley pudo hacer, pero qué problemas todavía quedaban por resolver. Vale, volvemos a los ciclos aros. Sabemos que un ciclosaro se produce cuando un ciclosaro hemos dicho que es la repetición de un eclipse 223 lunaciones después. Y además debe de coincidir con el mes dracónico, es decir, tiene que estar cerca de los nodos, que eso ocurre 242 meses draconíticos después, ¿vale? Pero es que encima, para que sea un eclipse igual, debe estar a la misma distancia, es decir, los 239 meses anomalísticos deben coincidir. Vale. En muchos documentos aparecen como que se hace el mínimo común múltiplo. No es el mínimo común múltiplo, es una aproximación. Y la aproximación se hace sobre todo fijándose como referencia a los meses sinódicos, porque el mes sinódico, es decir, que esté perfectamente en sigigia, es lo que va a determinar realmente de que se produzca un eclipse. Fijaros, el tiempo que se toma como referencia para un SARO son 18 años, 11 días, 8 horas. ¿Qué pasa aquí? 18 años, bueno, lo calculamos bien, si nos vamos al 2000, vemos en el 2018 18 años, ¿lo veis? Pero 11 días, ¿qué significa? Significa que se van a desplazar todo un poquito a la derecha. ¿Veis el eclipse solar que se produce en diciembre? Ya ese año no está, está en el año siguiente. ¿Lo veis que se ha desplazado? Esos son esos 11 días de retraso. Si yo lo hago lo mismo con el siguiente, el 2002, me sucede exactamente igual. Justo al anterior hay un eclipse lunar que ha pasado al año siguiente, porque son 11 días que se van desplazando en el tiempo, que ya lo había comentado Fernando, los eclipses unos de otros en un ciclo Saros. No es exacto. Pero tenemos otro problema más. Fijaros, 18 años, 11 días, ¿y qué pasa con esas 8 horas? Bueno, pues esas 8 horas, ¿qué provocan? Provocan que la Tierra haya girado 8 horas en su rotación.
¿Cuánto gira la Tierra 8 horas en una rotación? 120 grados. Los eclipses, cada 18 años, se trasladan 120 grados de la zona donde han sucedido. Es decir, el eclipse que vamos a tener en España ahora en agosto, en el siguiente ciclo Saros va a estar desplazado 120 grados de la posición de ahora. Pero es que en el siguiente ciclo Saros, en los siguientes 18 años, va a estar desplazado otra vez 120 grados. Y es que la siguiente va a estar otra vez 120 grados. Cuando se producen 3 veces, si yo 8 lo multiplico por 3 me da 24. Va a estar otra vez aquí. Va a estar otra vez aquí. Cuando pase todo ese periodo, va a volver a estar aquí, en la zona nuestra, en la longitud nuestra. Pero, si os veis en el dibujito, en el 2027, es el eclipse que estamos viendo ahí, el siguiente, que va a ser el 2081, va a estar un poquito más para arriba. Se ha desplazado también en latitud. ¿Y por qué pasa eso? Pues vamos a explicarlo. Hemos dicho que un ciclo Saros, yo no sé cómo voy de tiempo, si me apuro mucho me lo decís, ¿eh? Un ciclo Saros de otro se desplaza en sentido, un ciclo Saros de otro, uno se produce con 223 meses sinódicos y el otro con 242 meses dracónicos. Si yo calculo la diferencia de los decimales, ¿vale?, que es poca diferencia, pero es importante, vemos que la Luna se retrasa 52 minutos. ¿Por qué se retrasa? Hombre, porque el mes draconítico, lo veis, es mayor que el mes sinódico, nos pasa al revés que antes. Con lo cual van a entrar un poquito antes el mes sinódico que el mes draconítico, que el paso por el nodo va a llegar un poquito antes. Por eso se desplaza en sentido retrógrado, 0,5 grados con cada ciclo Saros. Forma práctica de verlo. Pues pongamos este eclipse, el eclipse 141 del Saros 141. Este ocurrió en el 1613. Este eclipse, si veis, está fuera de la Tierra, la totalidad está fuera. Esto fue un eclipse parcial. Podéis ver arriba que el dibujito verde, esa zona que aparece verde, como no tiene la banda azul, es un eclipse parcial. Los eclipses, cuando están muy cerca del margen límite de los nodos, la sombra se produce fuera de la Tierra, ¿vale?, pero la parcialidad sí entra, con lo cual este entró. Este es un ejemplo de uno de los primeros eclipses de este ciclo Saros, de esta serie Saros. El siguiente no, mucho después, porque una serie Saros, ahora veréis, que está compuesto por muchos eclipses. Si yo voy sumando 18 con 18, 18 años para adelante, puedo llegar a este de aquí, que es el que sucederá en el 2028, en enero del 2028. Aquí veis que se ha centrado, es decir, si vamos retrayendo la Luna 0,5 grados a lo largo del nodo, llega un momento que puede estar muy cerca del nodo. Perdón. No lo he silenciado. ¿Vale? Y si sigo para adelante, puedo llegar a este, que es de la misma serie Saros, porque voy avanzando 18 años, mientras yo vaya avanzando 18 años, estoy en la misma serie Saros. Y este es de los últimos eclipses de la serie Saros. Aparece un eclipse parcial, ¿veis? Por eso se produce este desplazamiento vertical. Y este desplazamiento vertical, cuando se produce en el nodo ascendente, pues como se va a retranquear hacia atrás, pues va a ir bajando desde el norte hasta el sur y va a hacerse coincidir con las series impares de Saros, la numeración de series impares. En las series pares va a ocurrir lo contrario, porque va a ser en el nodo descendente. Es decir, una serie par yo sé que va a evolucionar de sur a norte, porque ocurre en el nodo descendente. ¿Vale? Bien, pues ya sabemos bastantes cosas de eclipses. Vale, voy rapidito. Pero tenemos aquí una serie de problemas añadidos. Este problema, que no voy a entrar en el detalle, es que debido a que la Tierra no está en el solsticio, está en el solsticio y en cualquier momento inclinada con respecto a la eclíptica, pues el foco de sombra que va a llegar del eclipse va a variar del solsticio al equinoccio, ¿vale? Es decir, como la Tierra está inclinada, en el equinoccio va a estar pues, posiblemente en la zona central, pero conforme vaya variando al solsticio, va a ir bajando de la superficie terrestre, simplemente por la inclinación que tiene la Tierra, que es lo que trata de contar aquí, que es decir, del 2025 al 2061
no sigue esa inclinación, esos eclipses, esas líneas que se producen no son cada vez más altas, sino que sube y hay un periodo que baja y después vuelve a subir, porque coincide con ese detalle. Claro, para resolver esto, ¿quién vino? Ya pasamos a la época actual y me voy corriendo a la época actual, voy a pasar súper rápido. Tenemos a Friedrich Bessel. Bessel se le ocurrió una idea ingeniosa, es decir, yo en vez de calcular, como hizo Halley, el cono cómo choca con la superficie de la Tierra, voy a hacerlo contra un plano, le llamo el plano fundamental. Ese plano pasa por el centro de la Tierra y es un plano cuya variable, la X va a estar alineada con los rayos solares. Y solamente con las X e Y puedo determinar cómo va cambiando la sombra de la Luna sobre la Tierra, pero teniendo en cuenta ese plano que es perpendicular a ese rayo solar. Claro, si es perpendicular ya no puede suceder lo que hemos contado antes. Y además facilita mucho los cálculos. ¿Por qué? Porque como hemos contado en el caso de Halley, la Tierra no es perfectamente circular. Entonces las coordenadas de trigonometría esférica no coinciden. ¿Qué pasó? De ese valor, lo que hizo después es proyectar la sombra a la superficie terrestre, ajustándose perfectamente a la superficie real. ¿Vale? Esto quitó muchísimos problemas y de hecho se usa hoy en día en la NASA. Esta es una página web de la NASA donde se ven los eclipses y es donde he sacado yo todos los eclipses que os he puesto en la presentación. Si os fijáis, el valor gamma es este valor que manda la distancia que hay desde la sombra del eclipse en ese plano fundamental, cómo va avanzando o cómo va reduciendo. Este es un eclipse que es el 136, que es par. Veis que desde el 1901 hasta el 2063 va subiendo la parte inferior, lo negativo, el valor negativo de gamma es en el hemisferio sur y el valor positivo en el hemisferio norte. Luego, este eclipse va subiendo, ¿lo veis? Pasa por el valor 0 y va subiendo hacia arriba. Si es este eclipse, ¿vale? ¿Lo veis? Cómo va subiendo la totalidad, empieza parcial, se vuelve total, va subiendo de arriba hasta arriba del todo. En el caso de un eclipse impar, pues sucedería exactamente igual, pero en el caso contrario. Esto es independiente de que el eclipse después en la superficie suba o baje, porque sí tomamos un valor que sí nos sirve de referencia, que es el gamma, supuestamente sobre el plano fundamental, ¿vale? A partir de ahí, bueno, me encanta este hombre, quería hablar más de él, pero voy a decir solo dos cositas. Este fue un aficionado, no era un profesional, y era profesor de Derecho, y relacionó, lo que realmente fue revolucionario con él fue la relación de ciclos y de series de ciclos Saros de unas con otras. Él hizo un mapa, que es este de aquí, que le llaman el Saros Inex, en el cual en vertical tenemos un Saros, es decir, el ciclo completo Saros, la serie Saros completa. Si fijáis, cuando comienza una serie Saros, arriba están los numeritos de la serie Saros. Si nosotros vamos al 136, lo encontraremos arriba. Si yo voy al primero, tirando hacia abajo, es un salto cada uno de 18 años y 11 días. 18 años, 11 días, hasta que llego a los últimos, empieza parcial, se vuelve total, vuelve parcial y desaparece. Los ciclos Saros tienen un comienzo, duran unos 1500 años. Tienen un comienzo y tienen un final. Y además existía una relación con otro tipo de ciclo que le llamó el ciclo Inex, en el que en el ciclo Saros, como hemos comprobado, se produce un eclipse exactamente igual, pero trasladado en longitud y en latitud, y en el ciclo Inex la longitud coincide perfectamente, ¿vale? Y esta relación le hizo, a través de una pequeña fórmula, pues encontrar una relación por temporadas, por semestres, y poder viajar sobre esta matriz para encontrar ciclos, cosa que esto está incluido también en los modelos predictivos de la NASA. En este caso, voy rápido, tenemos el 12 de agosto de 2026, fue el Saros 126. La fórmula lineal es de 5 saltos Inex y 8 saltos Saros. Si yo hago un salto Inex, es decir, salto de una columna a otra, lo veis arriba, estoy saltando de una a otra, estoy pasando del Saros 145 al 46, al 47, al 48 hasta el 50 y después subo hasta arriba hasta el Inex y me da el Saros 126. Es decir, si yo voy a la derecha y veo el 12 de agosto, veo que el siguiente es el Saros 131. ¿Lo veis? Que es el 27 de febrero del 2006. Si yo doy un nuevo salto en el siguiente semestre, ¿cuál sería? 136, ¿lo veis?
El siguiente, ¿cuál sería? El 141. Y así continuamente. ¿Qué sucedería? Os fijáis en el último de la línea central, el último de la derecha, Saros 118. No sigue esa línea. ¿Qué ha pasado ahí? Esto es un Saros que proviene de un Saros que ya había acabado. Esto aparece muy gráficamente en la matriz Inex Saros. Se ve que el ciclo del que proviene ya fue el último. Y el 118, que es este de aquí, se está muriendo. Fijaros que está muy cerca, ya es parcial y está muy cerca del polo. Con lo cual va a acabar muriendo muy poco tiempo, breve. Muy bien, ¿quién aglutinó toda esta información, la publicó y lo ha trabajado y ha sido el verdadero disruptor, digamos, de la predicción de eclipses? Este señor, que es astrofísico norteamericano. Él, en la década de los 70, vio un eclipse, se quedó maravillado y pensó que tenía que dedicarse a la predicción de eclipses y a mejorar la predicción. Aquí hay un detalle todavía fundamental que no está totalmente resuelto. Hemos resuelto el problema de la proyección, pero no hemos resuelto el problema de la hora. El problema de que la Tierra, en su rotación, no es regular, no es exacta. Es decir, la Tierra, por las mareas y por métodos, por la propia geología, hay veces que va más rápido y hay veces que más despacio. Entonces eso habría que calcularlo y habría que resolverlo. Este señor murió hace un año, en el 2025, y en reconocimiento suyo, en el eclipse de 2017, que ya había contado, que ha puesto el gráfico ante Fernando, el Servicio Postal de Estados Unidos le hizo un sello que hoy van a traer aquí dos personas que yo quiero mucho, que son Pepa y Jesús, que lo han traído porque ellos estuvieron presenciando el eclipse y ahora van a contar su experiencia en el eclipse, ya ha desvelado el secreto. Y yo por eso voy a acabar ya, para darles paso rápidamente, solo deciros que en la página web de ellos y de la NASA, también tiene Fred Speak, después se separó de la NASA y tuvo otra página web que se llama Mr. Eclipse y otra que se llama Eclipse Wise. Tienen recogido eclipses desde 2000 años antes de Cristo hasta el año 3000, con una exactitud asombrosa, aplicando todo lo que hemos contado. Y además añade un valor que se llama delta de t, que era la corrección de tiempo. Esta corrección de tiempo es un tiempo calculado con relojes atómicos, que se llama el tiempo terrestre, y el tiempo de rotación terrestre, esa diferencia, es el delta de t. Y ese delta de t sirve para ajustar los tiempos reales que después nosotros trasladaremos a nuestros horarios locales. ¿Vale? Pues nada más. Yo dejo paso ya a Pepa y a Jesús que cuente su experiencia, después de haber aburrido un rato. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a ser un poquito meteórica. Yo voy a pasar ya, muchas gracias Fernando. Fernando no sé dónde está ahora mismo y Néstor, porque hoy yo han dado todos los datos por qué se producen en los eclipses, ¿no? Datos que hoy en el mundo, en la época que estamos de la información, se puede decir que ya sabemos todo el por qué. Pero yo voy a pasar a la parte emocional. Me vaya a ver que me emociono, incluso me entra ganas de llorar. Veo un eclipse, nosotros la primera vez que lo vimos fue en China. Nos fuimos con un grupo de aquí de Sevilla, empezamos con ellos, nos dijeron, nos vamos a China a ver el eclipse total de 2009, en el Año Internacional de la Astronomía. Y nosotros fuimos, pues íbamos a visitar China y de camino veíamos el eclipse. Un eclipse, pues pensábamos que era un efecto más, como vemos un eclipse de luna o vemos efectos astronómicos, uno más. Nuestra sorpresa fue el día del eclipse o previo al eclipse, porque los eclipses no se ven, no se observan, se viven. Perdón, me voy a poner aquí, no sé si me oí bien ahí. ¿Ahora me oí mejor? Eso. Que nosotros decimos que los eclipses realmente no se ven. El primero al que íbamos a ver el eclipse. A partir de que lo vimos, empezamos a decir, vivimos un eclipse. Un eclipse se vive desde que se empiezan los preparativos, desde que sabes que vas ahí, con el viaje, la incertidumbre. En este caso íbamos con un grupo grande. En lo siguiente, lo vamos a pasarlo, Ernesto, tú tienes que pasar el siguiente. Nosotros hemos vivido 3 eclipses. Vivimos el de 2009 en China, 2017 en Estados Unidos con Mr. Eclipse, me emociona que lo nombrarás, y en el 2024 otra vez en Texas. Este fue en Wyoming, norte de Estados Unidos, y el siguiente fue en Texas. Lo que más nos gusta, lo que más se quiere ver del eclipse, en realidad, lo que la gente pretende ver del eclipse es el efecto de la luna tapando el sol, la corona que se forma después, las perlas de Bailey, el anillo de diamante, que es lo que nos venden. Pero realmente lo que se vive del eclipse es los momentos. Cuando llegas,
empiezas a ver un montón de gente ya nerviosa. Bueno, días previos empiezas a ver que hay gente de todo el planeta que se han desplazado a ver un eclipse. ¿Y eso por qué? Sobre todo gente que no han ido no una vez, sino ve en las camisetas, sobre todo, que donde se los ve en los aeropuertos, los ve en las gasolineras, y más cuando te vas acercando a la zona, ¿no? A la zona de eclipse, que son unos 100 kilómetros. Empieza a ver incluso camisetas con 10 localidades diferentes del planeta. Bueno, ¿y esto qué es? La gente, ¿qué hacen? ¿Por qué van? Y es que cuando tú estás debajo de la sombra de la luna, te sientes parte del universo. Te sientes que en cuestión de muy poco tiempo cambia todo. Ves que empieza a aparecer una sombra en el horizonte con una luz que no es lo habitual, no es un crepúsculo, no es una nube que te está tapando el sol, sino que es un color que nunca has vivido, un color metalizado, plomizo. Pero es que a la vez empiezas a ver que está bajando la temperatura, sobre todo si es un eclipse como el que vamos a vivir aquí en agosto, o como nosotros lo vivimos en julio en China, o los dos que vivimos en abril el 24 y en agosto el 2017. Ves que está empezando a bajar la temperatura. Pero si que además tenéis el privilegio de poder ver un eclipse en plena naturaleza, comprobáis que empieza a haber silencios. Los silencios propios del día se van apagando. O sea, los sonidos de los animales se van silenciando. Y si el eclipse dura un poquito más de lo habitual, aquí este primero que vamos a tener es de 1 minuto 40, lo cual se va a precipitar mucho, pero si dura un poquito más, vais a empezar a notar las sensaciones de la noche, las estrellas que salen cuando está la totalidad, las aves rapaces o aves nocturnas que empiezan a sonar, y una luz, sobre todo la luz, por mucho que os lo expliquen la gente que hemos estado, hasta que no estéis ahí, no vais a saber realmente lo que es. Entonces, el eclipse se vive por sensaciones. Como bien ha dicho Fernando, en esto ya voy a ser muy rapidita, muy cortita, el eclipse es como la última diapositiva que ha puesto Fernando. Tú vas a ver un eclipse y al final realmente lo que hace es que te despierte el alma. Y entiende el por qué después de ver un eclipse quiere ver más. Y es que es la total sintonía que tú tienes con el universo. Eres parte del universo. Está debajo de un gran astro que es el que nos acompaña diariamente y que está proyectando su presencia sobre ti. Y te está mostrando unos fenómenos que si no estás ahí debajo, no lo vas a vivir. Y no va a ser parte de tu vida. Por eso nosotros somos cazadores de eclipses. Cada vez que nuestra economía nos lo permite, pues vamos a buscarlo. Y esta vez tenemos la suerte que ha venido a casa. Que los tenemos aquí. Este año, hacia el norte, y el año que viene, aquí, al ladito, en Cádiz y en Málaga. Así que yo os recomiendo a todos los que podáis, que los tenéis a la huerta, que estamos pocos kilómetros, que vayáis, que os pongáis bajo la sombra de la luna, que lo disfrutéis en familia, con amigos, con vecinos, en la ciudad, donde sea. Porque tenemos mucha suerte de que la luna ha decidido regalarnos este efecto aquí en España.